Alberto Nadra nació en 1952 en la ciudad de Buenos Aires. Fue dirigente de la Federación Juvenil Comunista y años después miembro del Comité Central del partido hasta su renuncia en 1989. Dirigió los periódicos Imagen, Aquí y Ahora y Qué Pasa de la organización partidaria. Estuvo entre los fundadores de las Juventudes Políticas Argentinas, la JPA, y colaboró con su reconstrucción durante la última dictadura militar. En 1976 y 1982 fue jefe de redacción de la agencia de noticias cubana, Prensa Latina. ¿Cuánto para hablar de eso? Con tanta gente querida ahí adentro. Desde donde regularmente denunciaba las violaciones a los derechos humanos cometidas por la dictadura cívico-militar. En 1979 la Organización Internacional de Periodistas distinguió su trabajo con el Premio al Mérito Periodístico. En 2003 recibió el Premio Westergel por su labor periodística. Y hoy, este hombre que semana a semana ustedes, que son los seguidores de nuestra columna vertebral, reciben el Epor se mueve, que es un raconto de todas las noticias que hace él con una minuciosidad y que a nosotras nos premia, a nosotras, a Laura, a Susana y a mí, con esa participación, con esa colaboración. Hoy está sentado acá en la mesa, va a charlar con ustedes porque va a presentar este jueves la tercera edición de Secretos en Rojo, un militante entre dos siglos. Bienvenido. Bueno, una gran alegría y un honor estar con ustedes. La verdad que muy satisfactorio y vivo con mucha alegría poder colaborar con la columna vertebral y sobre todo rescatar un enfoque que no es de autoelogio, sino de militancia, difundiendo las luchas que la mayoría, o mejor dicho, todos los medios, incluidos los progres, ocultan permanentemente. Absolutamente. Digo, porque el foco está puesto en Epor se mueve, está puesto en los movimientos más pequeños, los que ni siquiera salen en Twitter. O sea, un poquito por ahí perdidos y se rescatan, y obviamente también están los grandes movimientos, porque no se puede dejar de lado lo que hace CTA, CGT, pero ese foco puesto habla de una mirada. Esa mirada es una mirada de contrapicada, o sea, de abajo hacia arriba. Había una sección en una revista en la que yo escribía que se llamaba En el cordón de la vereda, y uno está sentado en el cordón de la vereda, ve desde ahí las masas y después se mete. ¿Cómo empezaste? Yo te hacía una pregunta fuera de micrófono recién. Tu familia es una familia militante del comunismo histórica en la Argentina. Y a mí se me ocurría pensar si vos en algún momento no habías decidido por rebeldía adolescente que no ibas a ser comunista, que podías ser cualquier otra cosa o que no ibas a militar. ¿Fue un camino marcado, un camino determinista? ¿Fue elegido? ¿Cuándo te rebelaste y en qué momento elegiste? Fue elegido cuando la conciencia determinó que uno podía elegir. Siempre fue por adhesión. La imagen poderosa de mi padre, que era un hombre de una familia de mucho dinero y que no solo entregó su dinero al partido en el que él creía, todo su dinero, incluido el que podría haber resuelto algunos problemas que después nosotros tuvimos en la vida real de este sistema, sino que le dejó su profesión de abogado, que también era bastante exitoso, y se entregó con alma y vida a la lucha política y sobre todo a lo que él consideraba que era su deber, que era luchar por un mundo justo, por un mundo humano. Después uno puede evaluar si eligió bien, si eligió mal. Lo cierto es que nosotros teníamos esa imagen pero muy poderosa y un hombre profundamente humano hacia adentro de la familia. Es decir, no es que era un hombre hacia afuera entregado y hacia adentro no lo veíamos. Era un coherente. Era absolutamente coherente, pendiente de cada una de los momentos que vivían sus hijos, aún en la más tremenda ilegalidad. O incluso desde la cárcel se encargaba de mandarnos las cartas, de ponernos al tanto, preguntarnos cómo estábamos. Por un lado esa imagen y por el otro lado un refugio en una vida de una ilegalidad muy fuerte, muy tremenda, donde nosotros no podíamos decir nuestros nombres, donde íbamos a la escuela
con documentos fraguados y nombres cambiados, y no podíamos llevar a nuestros amiguitos. ¿Y esa era tu normalidad? Esa era mi normalidad, pero en medio de eso el refugio fue la literatura. Y dentro de la literatura que marcó a la generación de los 50, de los 60, de los 70, hablo de Salgari, hablo de Jack London, hablo de Mark Twain, hablo de Verne, por supuesto, sin ningún lugar a duda. Es decir, esa imagen de el héroe, todavía no era el héroe colectivo como lo hizo Oesterheld, pero sí era el héroe humanista, era el héroe capaz de entregar su bienestar y hasta su vida, su libertad ni que hablar, en función de los demás. Viste que es la generación nuestra, y las anteriores, pero la nuestra está marcada porque hasta en los dibujos animados, digamos, está la creación de los superhéroes y demás. Pero hay algunos que son más humanitarios que otros. Pero yo, por ejemplo, siempre me río de la vigencia del zorro, ¿no? Que es como el tipo era el Hood Robin, el Robin Hood, y después lo transformaron en un estado que era Hood Robin, o sea que era al revés. Pero él era hablaba de liberación del pueblo mexicano, un montón de cosas, y nosotros crecimos con eso. Crecimos queriendo ser el zorro para hacer justicia, ¿no? Y queriendo hacer un montón de otras cosas que llegaban ya a través de lo que era la cultura televisiva que empezó a tener en el 55, en el 56, en los 60 y demás. O sea que todas las dinámicas de activación de nuestras motivaciones, las dinámicas motivacionales, eran colectivas. Yo no recuerdo el héroe o la cuestión individual, con el salvarse solo. ¿Vos sí? No, en absoluto. En absoluto. Nosotros, el zorro es una imagen muy fuerte de con qué se identificaban nuestras generaciones y por qué son tan diferentes a las actuales, porque han abrevado en mundos distintos. Incluso otras de las series de el juego del calamar. El juego del calamar, efectivamente. No, los juegos del hambre, la supervivencia. Digo, que son supuestamente de denuncia, pero que están activando un mecanismo que si no tenés una posibilidad de discutirlo, te está hablando de sobrevivir a como sea. Están hablando de sobrevivir a cualquier costo y sin ningún componente que permita que estas nuevas generaciones que no han abrevado de otros modelos puedan distinguir en esa lucha por la supervivencia los aspectos de denuncia. Es decir, para nosotros, que incluso en otras series como el Cisco Kid, el Llanero Solitario, que en esa época todos eran héroes que protegían a los más débiles y luchaban contra los poderosos. Claro, además te ponían re clarito, viste, negro sobre blanco, el virrey, esto, lo otro. Esta suerte de antihéroes que surgen a partir de los 80, el tipo Rambo y otros que se desarrollaron posteriormente, o estas películas distópicas, no abrevan en lo más mínimo de un concepto de solidaridad, de un concepto de entrega, de poner un sacrificio personal por encima de lo que tendría que ser natural, que es pensar en el prójimo. No, claro. Yendo y ahora vamos a entrar en el libro, pero yendo al hoy, vos escuchás en televisión hoy que, por ejemplo, que hacían la remanida encuesta subió el boleto del colectivo, ¿usted cómo le pega? Y qué sé yo. Y escuchaba gente que decía, a mí me pega, pero yo estoy pudiendo y esto es lo que había que hacer. Pero usted cree que a todo el mundo, y no, yo tampoco llego, pero no importa, esto es lo que había que hacer y más tendría que salir y todo, y el que no puede pagarlo, que no lo pague. Y están trabajando para pagar a lo mejor 5 o 6 bondis que tienen que tomar en el día, ¿no? Y si no lo puedes pagar, y quédate en tu casa. O sea, es absolutamente hermético el termo en el que... Sí, han implantado han logrado lo que, digamos, algún autor denominó hacer creer a un sector de la población que los intereses de una pequeña minoría son los propios. Sí, hay muchos autores que han dicho eso, ¿no?
el mayor fracaso que puede tener un sistema es cuando el pobre cree que es rico y defiende los derechos de los ricos. Entonces, vamos al libro. ¿Por qué escribiste Secretos en Rojo? Bueno, me resistí muchos años a escribir Secretos en Rojo porque quedé muy lastimado de la ruptura de lo que fue la ilusión de mi padre, de nuestra familia, de la entrega de tantos años. Realmente, aparte, se mezclaba con la necesidad de ajustar, entre comillas, algunas cuentas con algunos de los sectores que participaron en este proceso que yo entendía de destrucción. Estamos hablando del Partido Comunista. Del Partido Comunista, efectivamente. Y yo me resistía a entrar en eso y francamente también tenía necesidad de buscar la supervivencia porque me quedé en la calle después de abandonar también mi profesión durante 20 años. Y me resistí, pero bueno, fueron surgiendo ideas, pedidos, gente que no entendía lo que había pasado, que se sentía absolutamente frustrada, engañada, y eso siempre me motiva a tratar de levantar, a tratar de entender para poder comprender y por lo tanto cambiar las situaciones. Y a su vez, algunos me empezaban a preguntar por cuestiones, anécdotas. Se presentaban muchas infamias, por ejemplo, que el PC apoyó el golpe del 55. Por ejemplo, te digo, el tema de la dictadura militar y cuál fue el verdadero papel del PC. Estos debates, bueno, también las viejas discusiones con las organizaciones armadas, esto requería, y yo veía que en la estructura actual del PC no había respuesta, no había capacidad de respuesta porque hubo un vaciamiento intelectual y teórico brutal. Y me sentí en la necesidad de hacerlo al mismo tiempo que vincular eso a una contraofensiva contra un enfoque limitado de la militancia. Es decir, la dictadura barrió la militancia para exterminar la posibilidad de que se genere nuevamente lo que le pasaba históricamente al establishment en este país, que arrasaba con gobiernos con intentos populares o con la militancia que buscaba radicalizar las protestas, pero después volvía con más fuerza que nunca. Entonces decidieron exterminar una generación. Y al exterminar una generación, exterminaron el relevo generacional de las dirigencias y dejaron vacía la posibilidad, que tiene que ver también con algunas de las cosas que hablábamos al principio. Absolutamente. Cuando viene la democracia, por un lado se banaliza la generación que luchó en los 60 y los 70, o se la considera inocente e idiota útil, o se la considera una violenta irracional. Y a la par de eso se va desarrollando y con el menemismo alcanza su máxima expresión, pero se inicia con el primer gobierno radical, un enfoque de la militancia como negocio propio de quienes lo protagonizan. Todo lo contrario a lo que fueron las generaciones anteriores, que jamás pensaron ni en puestos políticos y mucho menos en dinero. Entonces acá empezaron los centros de estudiantes como elementos de autofinanciamiento. Con la fotocopiadora. Autofinanciamiento personal. Empezaron los sindicatos con los privilegios que podían tener los delegados de tal o cual fábrica o sector. Y toda la política se mercantilizó. Fíjate que muchos lloraban por el tema de que se usaba un lenguaje de guerra. El búnker, la guerra. Bueno, quedó. Que quedó. Pero hay otro más peligroso todavía, porque al fin y al cabo ese es muy simbólico. Pero cuando empezaron que cerramos esto, no me cierra, hagamos ¿y vos cuánto te llevas? Una cosa tremenda, todo el lenguaje político se convirtió... Un lenguaje financiero. Un lenguaje financiero, no cierra. Entonces, eso incluso cuando llegamos al periodo más interesante desde el punto de vista que hubo un rescate de la juventud, una reconciliación de la juventud con la política, que fue durante los primeros gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, tampoco se rescató la esencia de la militancia. Entonces, parecía que la militancia se trataba de ir al patio de las palmeras,
y Vivar No, además, en ese camino que vos estás contando, para mí la mayor pérdida que, que, eh, que noto es la capacidad de desobedecer. O sea, se cultivó rebaño y no se cultivó desobediencia, discusión, debate, disidencias. Y esto ha tenido que ver, supongo que también en el PC, con que se quebraran las cosas, las estructuras. Mi vieja tenía una frase que decía, cuanto más duro, más se rompe. Y es absolutamente así. Un día, hablando ella de, de mi peronismo, me decía, si ustedes querían ganarle a Perón, era de a un ladrillo desde abajo, pero no, se tuvieron que tirar todo contra la pared. Y esa historia, digamos, se repitió, se han comido a los pibes, o sea, y no solamente la dictadura. Las organizaciones han comido sus cerebros y comido literalmente, son antropófagas de talentos porque no soportaban que hubiera disidencia. Efectivamente, fíjate, Nora, que cuando hablamos de este proceso de desvirtuación de la militancia, en esos momentos, por un lado, y muy fuerte esto que decís, liquidar la disidencia, cualquier opinión crítica en el sentido de reflexión crítica era sinónimo de traición. Totalmente, hoy también. Y sigue siendo. Y por el otro lado, fíjate que la responsabilidad de la organización, que no es cerrarle la boca a su militante, sino que el militante esencialmente es el nexo entre la política de la organización y el pueblo. En la medida en que eso se pierde, en la medida que la dirigencia no solo que es incapaz, sino que no quiere educar a la militancia, que esa es su función. ¿Y por qué no quiere? No quiere porque no quiere dar explicaciones, no quiere bajar a explicar su posición y asumir las críticas, las discusiones, No, bueno, las dificultades que puede tener el militante, para llevar en la base. Allá por 1976, este hombre fue jefe de redacción en la agencia de noticias cubana Prensa Latina. A mí se me ocurre que mientras escribías algún parte en Prensa Latina, seguramente escuchabas esta canción. ¿Esos años en Cuba cómo fueron? Fueron aquí en Buenos Aires. Ah, vos estabas acá. Claro. ¿Fuiste a Cuba? Lo que quiero saber es si fuiste. Sí, fui, pero no publiqué. No publiqué, pero fuiste. Habitaste, conviviste con los cubanos. Sí. Y tuviste, yo cuando fui tuve una extrañísima percepción, y era que con este cultivar la duda y la disidencia y el pensamiento lateral y la posibilidad de encontrarle un rulo más a la historia y demás, yo en poco tiempo iba a ser disidente ahí adentro. Y sentía, me pasó lo mismo cuando fui a Moscú. En Moscú sentí que en muy poco tiempo bueno, eso hace que mi hijo diga que yo en cualquier régimen que tenga una forma unilateral de pensar, yo a los 10 minutos soy una perseguida. Pero bueno, ¿sentiste esta historia? ¿Sentiste una suerte de corsé o te tocó una época cuando fuiste que era mucho más abrazadora del tema porque era todavía la utopía cubana? Todavía era la utopía cubana, pero tengo muchos amigos que siguen viajando a Cuba, siguen yendo y volviendo y que
y que sienten esas sensaciones, más perciben un real distanciamiento entre la base social y la dirigencia. No se escucha, ahí tampoco. No se escucha y francamente yo creo que hay dificultad para encontrar una salida. Obviamente el bloqueo es brutal, lleva 60 años, el bloqueo es en todos los aspectos, desde la medicina hasta las cuestiones básicas de la subsistencia, pero lo cierto es que el empuje original de la voluntad revolucionaria, de la lucha contra la dictadura de Batista y bueno, de construir una nueva sociedad en un mundo, por otra parte, que tenía un área socialista importante, quedó lejísimo y yo creo que están en serias dificultades para encontrar su camino. Porque todo esto y mucho más, antes que no hagamos redondo el chivo, todo esto y mucho más van a encontrar adentro de Secretos en Rojo, van a encontrar toda la trayectoria de este tipo desde sus 15, 16 años en adelante hasta el hoy, en este libro que es Secretos en Rojo, y te habla de la lucha armada, te habla de la militancia desinteresada, te habla de la desilusión con la militancia interesada y todo lo demás. ¿Dónde lo vas a presentar y cuál es la editorial? Lo presento en Casa Humana, que unos viejos amigos humanistas, y es en Tames 1788, pleno Palermo, el jueves a las 8 de la noche, antes del feriado, y la editorial es Crespines, de la amiga María José Clavijo. ¿Quiénes te acompañan en la mesa para presentar? En la mesa me acompañan 2 académicos de fuste, la magíster Victoria Bona, doctora y docente de la Universidad de Rosario, Ezequiel Murmis, interesante porque es el sobrino de Murmis, el que junto con Portantiero escribió el libro sobre los orígenes del peronismo, y está desarrollando un estudio justamente muy riguroso en relación a los años posteriores a la revolución, mejor dicho, al golpe de la fusiladora. ¿Y qué esperan ustedes? ¿Esperan un debate? Gente, es la presentación y después dejan abierto un debate. Sí, se abre la posibilidad de preguntas, de intercambios. No vamos a cercenar las opiniones. Bueno, vamos a tratar de estar ahí. ¿Qué es lo que más te costó escribir? ¿Qué capítulo te costó? Te costó no porque haya un impedimento intelectual, sino te costó desde lo humano desnudar ese secreto. El 16 Congreso, que es el inicio de la desintegración del Partido Comunista, que hoy, de ser la principal fuerza de la izquierda y una de las más importantes de América Latina, está reducido casi a una fuerza testimonial, valiente, pero testimonial. Cuando Milei habla alegremente de comunismo, ¿qué sentís? Y es el ridículo, porque no tiene idea ni de lo que es el comunismo. Bueno, hay otros que son más importantes, están del otro lado y tampoco tienen mucha idea, porque piensan que ha desaparecido definitivamente y se comen el fenómeno chino, ¿no? Vamos a tenerlo más seguido porque él sí ya es de la casa, entonces yo hoy estaba seduciendo a Gustavo Campana, él ya es de la casa, así que te vamos a tener más seguido acá en el piso, porque me gustan estas charlas que las institucionalicemos. Con todo gusto. Una vez por mes, ¿te parece? Pero, listo, bárbaro. Cerrado el trato. Y nos vamos hasta la semana que viene. Un abrazo grande a todos ustedes, una semana complicada, esta también, como todas. En este momento está reunida la CGT y vamos a ver qué sale de esas reuniones. Un abrazo muy grande y a ver qué necesitamos para la muralla. Tráiganme todas las manos. Hasta la semana que viene. Chau. Para hacer esta muralla Adaptarse para crecer es evolucionar. La RZ. Somos lo nuevo.